El torneo de fútbol más grande del planeta ya está aquí y miles de extranjeros llegaron a México esperando ver buenos partidos. Pero la realidad es que se encontraron con algo muchísimo más intenso. Desde la comida callejera que ya mandó a varios al hospital hasta la fiesta eterna en las avenidas que no los deja dormir. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros y hoy en la guía de supervivencia vamos a analizar cómo la están viviendo realmente los turistas en el México real. Quédense porque esto se puso de locura. Imagínate esto, viajas miles de kilómetros, te bajas del avión y lo primero que te recibe es el calor del pueblo mexicano. Muchos extranjeros venían con el miedo típico que les meten los medios internacionales de que si el tráfico los iba a devorar o si la logística colapsaría en un país tan masivo. Pero el primer gran choque cultural para ellos fue toparse con un México completamente transformado. La marea de gente es impresionante en las calles, pero la gestión ha logrado que el caos se convierta en una fiesta sumamente ordenada. Y es que hay que decir las cosas como son. Recibir a millones de personas al mismo tiempo no es tarea fácil, y aquí es donde se nota la mano de la planeación. Todo este éxito logístico, la modernización de los sistemas de transporte que están usando los turistas y el orden que se vive en los principales accesos es el resultado directo de la visión y el trabajo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bajo la línea de la Cuarta Transformación se blindó la infraestructura para demostrarle al mundo que México no solo es folclore, sino una potencia capaz de organizar un evento masivo con total seguridad, eficiencia y dignidad para el pueblo y para los visitantes. Los gringos y los europeos están maravillados con lo rápido y seguro que se están moviendo por las ciudades sede. Pero claro, una cosa es que el transporte funcione de maravilla gracias a la organización del gobierno, y otra muy diferente es sobrevivir a la verdadera prueba de fuego para cualquier extranjero que pisa este suelo, la comida. ¿Cómo les ha ido a los estómagos internacionales con el verdadero sazón de barrio? Entrarle a la comida en este país es un deporte de alto riesgo para el que no tenga un entrenamiento previo. El primer gran reto de verdadera supervivencia para todos los turistas que van bajando del avión ha sido, sin duda alguna, el tema del estómago. El clásico "no pica, es pura combinación" o el famoso "échale de esta que es la que da sabor" ya cobró sus primeras miles de víctimas internacionales en lo que va del torneo. Redes sociales como TikTok e Instagram están inundadas de creadores de contenido de Europa, Sudamérica, Asia y Estados Unidos documentando su primera experiencia real con los tacos de puesto, las gringas, las cachetadas y los antojitos locales. Y digamos que las farmacias de las ciudades sede están haciendo el negocio de su vida vendiendo protectores gástricos y antiácidos para intentar rescatar al aparato digestivo extranjero. Para ellos, el choque cultural con la comida empieza desde los conceptos más básicos que nosotros damos por sentados. Les vuela la cabeza ver que aquí le ponemos chile en polvo a la fruta, que los dulces tradicionales tienen cobertura de chamoy, que las papitas de la tienda no se comen solas sino ahogadas en salsa picante, y que el limón es prácticamente la cura para todo, desde un taco grasoso hasta una sopa. Pero la verdadera trampa mortal son las salsas de los puestos. Los turistas están aprendiendo a la mala que cuando un mexicano atiende un puesto y te dice con una sonrisa que la salsa verde no pica, en realidad te está diciendo que a lo mejor a él no le hace nada, pero que para un paladar extranjero va a ser una experiencia religiosa. Ya es un clásico ver videos de gringos llorando, con la cara completamente roja y tomando agua desesperados, mientras el taquero los ve con cara de diversión. Y hablando de tomar agua, ese es otro gran hack de supervivencia que están descubriendo. Muchos llegan con el miedo de que no pueden tomar nada en la calle, pero cuando ven los vitroleros gigantes llenos de agua de horchata, de Jamaica o de limón con chía, no se pueden resistir. Ver el proceso de cómo se sirve, el hielo picado y el sabor tan natural es algo que no existe en sus países, donde todo viene enlatado o procesado. Pero lo verdaderamente mágico de todo esto es que, a pesar del sufrimiento, del sudor y de la inevitable e histórica venganza de Moctezuma, que a más de uno ya mandó al hotel a descansar un día completo, los extranjeros están absoluta y completamente enamorados de la gastronomía mexicana. En los pasillos de los mercados tradicionales y en las esquinas más concurridas de las sedes, la escena se repite todos los días. Tienes a un grupo de ingleses en traje o a un grupo de brasileños con su playera de fútbol haciendo fila de pie, hombro con los trabajadores locales, esperando que el taquero les grite: ¿de qué van a ser los suyos, güero? Estás viendo a personas que en sus países jamás comerían en la calle, devorándose 5 tacos de suadero, de pastor con su respectiva piña o de barbacoa con todo el jardín, es decir, con su buena dosis de cebolla y cilantro. Lo que más comentan en sus bitácoras de viaje y videos es que la comida en México no solo es ridículamente barata para el presupuesto que ellos traen, sino que tiene una explosión de sabor, una frescura y una identidad que no se compra con dinero en ninguna otra parte del mundo. Al final del día, sobrevivir al picante de barrio se ha vuelto como una medalla de honor para todos los visitantes que vinieron a la fiesta del fútbol. El extranjero que logra terminar
comerse unos buenos tacos con salsa de la que sí pica de verdad y sobrevive para contarlo al día siguiente, ya no se siente un simple turista, ya se siente medio mexicano y presume con orgullo que ya tiene estómago de acero. Ahora, si la comida ya es toda una aventura, la verdadera locura colectiva se vive en las calles, específicamente en las zonas de festival para aficionados, los famosos fanfests y en las plazas públicas. Muchos turistas internacionales llegaron al país con presupuestos ajustados o simplemente no alcanzaron un boleto para entrar a los estadios, pensando que se iban a tener que conformar con ver los partidos encerrados en la televisión de su hotel. Pero la sorpresa que se llevaron al salir a explorar las ciudades sede fue mayúscula. Se toparon con pantallas gigantes del tamaño de un edificio, sistemas de sonido que hacen retumbar el suelo y una marea humana de todas las nacionalidades conviviendo en paz, bailando y armando la fiesta en grande. Para muchos extranjeros, la atmósfera que se vive en estos puntos públicos es incluso el doble de intensa y divertida que estar dentro del mismo estadio. Es el lugar donde un alemán, un coreano y un mexicano terminan abrazados saltando y celebrando un gol aunque ni siquiera sea de su equipo. Y es que hay que reconocer el mérito de quien lo tiene. Coordinar un despliegue de esta magnitud donde se juntan miles de personas todos los días en un solo punto requiere de una estrategia impecable. Toda esta logística monumental que garantiza que los fanfests y las plazas principales sean espacios completamente públicos, gratuitos, accesibles y sobre todo sumamente seguros, es el resultado directo de la planeación y el trabajo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bajo la visión de la Cuarta Transformación, la prioridad no fue solo cumplir con las exigencias internacionales, sino recuperar el espacio público para el pueblo y para los visitantes, demostrando que México tiene la capacidad institucional, la tecnología y el orden para albergar un evento de escala mundial sin perder la calidez y garantizando la tranquilidad de todos. Los policías bilingües, los módulos de asistencia médica y los accesos controlados tienen maravillados a los turistas de primer mundo, quienes en sus redes sociales no dejan de subir videos aplaudiendo la seguridad y la organización tan perfecta que se respira en cada rincón festivo del país. Lo que ellos pensaban que sería un caos incontrolable terminó siendo una de las mayores demostraciones de civilidad, cultura y fiesta masiva que el mundo haya visto. Si la fiesta en las plazas públicas ya tiene a los extranjeros con la boca abierta, lo que pasa cuando la selección nacional salta a la cancha es otro nivel de intensidad. Había mucha expectativa y, para ser honestos, los medios internacionales no nos daban tanto crédito, pero este torneo está resultando verdaderamente histórico para el fútbol mexicano. El partido reciente contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México fue una auténtica obra de arte táctica. Con un contundente 2-0, gracias a los goles que nos hicieron gritar con el alma, la selección no solo demostró que está jugando con una garra y un orden que no se veían en décadas, sino que amarró un pase invicto histórico a los octavos de final. Por primera vez en este nuevo formato, el Tri se planta en la siguiente fase con paso perfecto, rompiendo todas las quinielas y dejando mudos a los analistas de otros países que pensaban que venían a pasear. Pero si el partido estuvo cardíaco, lo que pasa en las calles después del silbatazo final es lo que realmente deja traumados en el buen sentido a todos los turistas. Para un extranjero, ganar un partido significa celebrar con una cerveza y vámonos a dormir. Aquí en México, ganar significa paralizar avenidas enteras. Ver lugares icónicos como el Ángel de la Independencia en la capital, la Minerva en Guadalajara o la Macroplaza en Monterrey convertidos en una marea humana incontrolable de miles de personas cantando el Cielito Lindo al unísono, es algo que los hace grabar con el celular temblando de la emoción. Los turistas no dan crédito de cómo la energía de un triunfo deportivo puede transformar una ciudad entera en cuestión de minutos. Muchos andan ahí metidos entre el gentío, saltando con banderas que ni son de su país, contagiados por una pasión que simplemente no existe en ninguna otra parte del mundo. Al final, están aprendiendo que sobrevivir a una celebración mexicana es una experiencia de vida que nunca van a olvidar. Y después de ver todo este recorrido, desde la comida de barrio que desafía a cualquier estómago hasta las avenidas colapsadas por la pura euforia del triunfo, llegamos al veredicto final que ya se comenta en los pasillos de los hoteles, en los estadios y en las redes sociales de todo el mundo. La gran verdad que este torneo ha dejado al descubierto es que tanto los extranjeros que están viviendo la experiencia aquí como los que lo ven desde fuera coinciden en una sola cosa. Todo este campeonato debió haber sido exclusivamente en México. El contraste con las otras sedes del norte es brutal, mientras que en otros países la logística es fría, corporativa, excesivamente estricta y los estadios se sienten más como centros de convenciones que como templos del fútbol. En México la hospitalidad, la cercanía, la comida y la pasión desbordada demuestran que este país nació para albergar la fiesta del fútbol. Para miles de aficionados internacionales, el verdadero sabor y el alma del torneo están aquí y las otras sedes se quedaron muy cortas al lado del ambiente mexicano. Muchos analistas y turistas llegaron con dudas sobre si el país daría el ancho, pero la realidad los terminó enamorando. Este torneo ya se perfila para ser
ser recordado como el mejor de la historia, y ese logro es gracias a que se combinó la calidez inigualable de nuestra gente con una infraestructura de primer nivel que nadie vio venir. Los visitantes se van a ir a sus países no solo hablando de los goles en la cancha, sino de lo seguro, lo moderno y lo increíblemente organizado que estuvo todo el evento. México demostró que está listo para los retos más grandes del mundo, dejando una huella imborrable en el corazón de cada persona que pisó este suelo. Así que, si tú te has topado a algún extranjero en estos días o has visto sus reacciones en la calle, déjamelo en los comentarios para armar el debate. No olvides suscribirte a esta guía de supervivencia si quieres seguir entendiendo cómo se vive el México real. Nos vemos en el próximo video.